Vamos a continuar con la, con la carga que el Señor nos ha dado para este tiempo. Es la carga para la iglesia, no es la carga de un solo hombre, no. Recordemos que el arca era cargada por 4 sacerdotes, uno solo no podía. Entonces, la carga que los sacerdotes cargaban trasladando el arca, que es la gloria del Señor, la cual avanzaba según la guía, y la guía era la columna de la nube, la cual les mostraba el camino. Y eso ha quedado como una tipología para el tiempo de hoy, porque la presencia de Dios la llevamos nosotros sobre los hombros. Esa presencia de Dios es Cristo, que es la cabeza, la cual su cuerpo carga, pero Él es el que nos dirige. Entonces debemos aprender a ser dirigidos por el Espíritu. Debemos salir de las barreras de la carne, en donde el hombre se siente seguro, a la libertad que es en el Señor, por el Espíritu. Y entonces, a ese proceso de salir para avanzar le vamos a llamar la madurez cristiana, que es la exhortación que encontramos en la epístola a los Hebreos. Y la leímos la semana pasada, voy a volverla a leer porque la grabación se perdió, se dañó. Entonces no quedaron consignadas estos asuntos del compartir, que es bueno como guardar para volver a oír y así recordar. Entonces voy a leer desde el versículo 11, capítulo 5 de la epístola a los Hebreos, lo que se dice. Y tomemos esto como una palabra del Señor para nosotros, porque aunque era para los hebreos, es una palabra para toda la iglesia. Así la debemos recibir. Entonces dice así la palabra del Señor. Acerca de esto, de lo que él viene hablando, sobre la necesidad de avanzar hacia la madurez, entonces dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Qué situación complicada esa. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Eso quiere decir que no sabe juzgar. El carnal, el que está en ese estado, no debe juzgar porque va a juzgar con juicio injusto. Así el Señor enseña, no juzguéis para no ser juzgados. Pero también la palabra dice, en otro lugar, que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Entonces, por un lado, si estamos en un estado infantil, no vamos a saber juzgar. Pero es necesario que la iglesia llegue a la madurez para que pueda juzgar. Porque llegará el día, y yo creo que pronto es,
que el Señor venga. Hablo del Señor Jesucristo en su trono de gloria. Y la Biblia muestra que a algunos se les da facultad de juzgar y son sentados en tronos, porque de eso es que trata el milenio, que es lo que estamos esperando. Estamos esperando que el Señor Jesucristo venga, sea establecido, recibido por Israel, ungido como rey de la nación de Israel, que es lo que se está esperando, porque ellos aún no le reconocen, no le pueden recibir, pero van a suceder situaciones muy fuertes para quebrantar la dureza de Israel y de la iglesia también, porque en la dureza no hacemos lo que nos corresponde hacer y por eso, como dice esta carta, no maduramos debidamente. En nuestra inmadurez no tenemos la estatura para poder juzgar a las naciones. Porque ¿cómo creen, hermanos, que las naciones van a ser juzgadas? ¿Y quién las va a juzgar? Cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces la iglesia está siendo preparada para que llegue a la estatura. ¿De quién? De Cristo. Cuando hablamos de la estatura estamos hablando de la madurez. Pero la carta a los Efesios nos muestra que esa madurez es una madurez corporativa. Claro, es individual. Cada quien tiene la responsabilidad de responderle al Señor. Pero en esa responsabilidad de responderle al Señor, tiene que saber que Él no está aislado, sino que hace parte de un cuerpo. Trabaja para el Señor, a fin de que pueda tener una unión con otro miembro o otros miembros. Y de esa manera entonces pueda servirle al Señor como su cuerpo. Que el Señor nos ayude a entender lo que significa su cuerpo. Porque no es nuestro cuerpo, ni es el cuerpo de ninguna organización, de ninguna división del cuerpo de Cristo, de ninguna organización paraeclesial. No, es el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo no tiene sino su cuerpo para hacer la obra. Pero si su cuerpo no está en condiciones, ¿cómo va a poder Él hacer lo que quiere hacer? No puede. Entonces es responsabilidad de nosotros como los miembros del cuerpo de Cristo entender quiénes somos en el cuerpo, en dónde fuimos introducidos en el cuerpo y para qué. Entonces este asunto de la iglesia va mucho más allá de lo que la religión deformó, porque Satanás ha sido el enemigo de la iglesia. Y a Satanás no le conviene para nada que la iglesia madure, porque cuando la iglesia madure, él va a ser puesto bajo los pies. Porque de eso es que se trata. Se trata de que Satanás se ha puesto bajo los pies de Cristo. Bajo los pies de la simiente de la mujer. Hay una profecía muy antigua, la primera, que encontramos en Génesis 3, donde podemos ver que el Señor le dice a la serpiente que iba a poner enemistad entre ella y la mujer. Enemistad es guerra. Y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Porque dice que la simiente de la mujer pondría la cabeza de la simiente de la serpiente bajo sus pies. Eso es una manera de decir
que al final la simiente de la mujer derrotaría a la simiente de la serpiente. Entonces, es algo que nos muestra desde el pasado una proyección hacia el futuro y de cómo nosotros estamos involucrados en esta profecía. Porque simiente habla de descendencia, no solamente habla de hijos, sino de descendencia. Entonces sabemos que esa simiente es Cristo, pero debemos entender que Cristo no está solo. Cuando Cristo resucitó, digamos que antes de la cruz Cristo estaba solo. Sí, tenía unos discípulos que le seguían, una minoría, un remanente pequeño. Pero cuando digo solo, solo porque tenía su cuerpo. ¿Sí me están entendiendo? Cuando resucitó, Efesios dice que fue dado por cabeza de un cuerpo, el cual es la iglesia. Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar ahora para poder entender lo que es la iglesia. La iglesia es el resultado de la muerte y resurrección de Jesús, el Hijo del Hombre. Vino a morir por todos los hombres, pero no se quedó el asunto allí. Claro, libró a los que estaban bajo el pecado, bajo la condenación de la ley, nos libró. ¿A quiénes? A los que oyendo el Evangelio pusimos nuestra confianza en aquel que murió por nosotros, esto es, Jesús el Cristo. Pero ahora lo que debemos ver es hacia dónde apuntaba esta obra. Algunos creen que con solo bautizarse ya están seguros y no se les vuelve a ver. Porque en ignorancia no saben que la carrera apenas está empezando. Ese es el punto de partida de la carrera, de la que nos habla la epístola a los Hebreos. Arrancamos una carrera y esa carrera tiene un objetivo que no debemos perder. Cristo es el que nos lleva por donde Él sabe que debe ir a la meta a alcanzar. Claro, Hebreos nos dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, pero las otras epístolas nos abren el panorama y nos muestran cuál es el objetivo. Y el objetivo es la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo. Y Satanás lo sabe. Y por eso es que Satanás ha trabajado con el único poder que le ha quedado, que es el poder de engañar. Porque a Jesús se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué le quedó a Satanás? Sí, el poder de engañar. ¿Y a quiénes engaña? ¿A quiénes puede engañar la serpiente? Así como engañó a Eva, también puede engañar a la iglesia. Cuando la iglesia no sabe, no entiende, no conoce las escrituras. Entonces por eso hemos estado en esta tarea de poner a la casa del Señor en esta ciudad, porque esa es nuestra responsabilidad, esta ciudad, su iglesia en esta ciudad, sobre el fundamento del cual es Cristo. Porque sin fundamento no se puede edificar nada. No podemos pretender edificar la casa del Señor si no tenemos el fundamento. No. Los hebreos lo tenían y se estaban deslizando porque estaban regresando a Moisés. Como todos los que arrancaban, después de oír el Evangelio, arrancaban
al oír por fe, recibiendo el Espíritu Santo. Eso quiere decir que los que oían el Evangelio solamente tenían que creer. No se les pedía más, sino creer en Jesucristo. Y al creer en Jesucristo, algo sucedía. Los pecados eran perdonados y el Espíritu Santo les será dado. Pero antes de darles el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro paracleto, sin Él no podemos hacer nada, el espíritu del hombre que se encontraba muerto en delitos y pecados era regenerado. Entonces no solamente tenemos un espíritu regenerado, sino que ese espíritu se ha convertido en la casa o en el templo del Espíritu Santo, que es el mismo espíritu de Cristo, es el mismo espíritu del Padre. Entonces allí tenemos la comunión que el Padre tiene con el Hijo, la cual es revelada por medio del Espíritu Santo a nuestro espíritu, para que nuestro espíritu conozca allí en el interior esa comunión eterna, que es la vida eterna, porque no tiene pecado, es sin mancha, es sin arruga, es la vida eterna. Conocer al Padre y al Hijo es participar de la vida eterna, y participar de la vida eterna es participar de la comunión que el Padre tiene con el Hijo, que es la comunión que la iglesia debe tener, tanto con el Padre como con el Hijo, como entre nosotros, hermanos ya de Cristo. En esa comunión de unos con otros vemos el cuerpo de Cristo. Esa comunión no se puede romper. No se puede romper, como estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. ¿Cómo se rompe una comunión? ¿Cómo se rompe una unidad que es en el Espíritu? Cuando los hombres comienzan a seguir hombres. Así se rompe. Porque allá en la iglesia de Corintio algunos decían, no, nosotros somos de Pablo. Otros decían, no, nosotros somos de Apolos. Y otros, no, nosotros somos de Cefas. Y otros que se creían más espirituales decían, nosotros no seguimos hombres, nosotros seguimos a Cristo. Pero seguir a Cristo con un espíritu incorrecto también lleva a la división. Si vamos a seguir a Cristo, debemos seguirlo en un espíritu de unidad, no de división. Porque Cristo no está dividido. Entonces no podemos seguir a Cristo para dividirnos de los hermanos. ¿Me hago entender? Estoy hablando de la importancia de entender la iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo de una localidad. El cuerpo de Cristo no es la sumatoria de las iglesias locales o denominacionales que se reúnen a tener una vez cada cierto tiempo una reunión en un estadio, o los pastores se reúnen para tener algún tipo de actividad. Eso no es el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo según la Biblia. Eso parece una unidad, pero no es una verdadera unidad, porque no hay un sometimiento de los unos a los otros, teniendo a Cristo como la única cabeza de la iglesia. Entonces, ese tema es serio, es delicado y es crucial para el tiempo que estamos viviendo, porque el Señor Jesucristo viene y no va a venir por una iglesia dividida, va a venir a recoger su cuerpo, no va a recoger pedazos, sino que va a recoger a su cuerpo. Entonces, en la medida que vamos viendo, entendiendo, por la revelación que nos da el Espíritu, y esa revelación
da un testimonio a nuestro espíritu de que la palabra que estamos oyendo es la verdad. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con la palabra escrita. Entonces la palabra oral debe estar de acuerdo con la palabra escrita. Y esa es la palabra que el Espíritu Santo va a avalar. Lo que no está de acuerdo con la palabra escrita no viene del Espíritu. No debemos atenderlo, porque nos vamos a ser engañados. Muy fácilmente podemos ser engañados, como la historia lo demuestra. Entonces digo eso a modo de introducción, porque la carta a los Hebreos, la lectura de esta carta da fe, sirve como testimonio de la degradación a la que se puede llegar cuando no atendemos la fe que es en el Señor Jesucristo. Hermano, pero es que todos somos cristianos, todos creemos en el Señor Jesús. Sí, yo sé que sí. Todos aquí estamos reunidos porque creemos en el Señor Jesús. Pero no todos estamos viendo de la misma manera. No todos estamos en la misma unidad de fe. Estamos unidos en el Espíritu, sí. Gloria a Dios por eso. ¿Estamos juntos? Sí. Pero debemos llegar ¿a qué? A la unidad de la fe. Es la meta a alcanzar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Efesios 4. Creo que es verso 11 o 12. Y esa unidad de fe está relacionada con el conocimiento del Hijo de Dios, que es el que nos permite alcanzar la madurez espiritual, dicha en la epístola a los Hebreos como la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Pero Pablo está hablando del cuerpo de Cristo. Pablo está hablando de la iglesia. Y Pablo está mostrando a dónde la iglesia debe llegar, a la estatura. ¿Sí? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Entonces la iglesia no se puede quedar inmadura. La iglesia crecerá. ¿Sí? Si la iglesia entiende y obedece las palabras del Señor. Está garantizado. Pero también está garantizado que si la iglesia ignora las palabras del Señor, no va a avanzar, por el contrario, se va a degradar. Va a haber una degradación. El capítulo 2 de Hebreos dice lo siguiente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, ¿nos podemos deslizar? Sí. ¿Por qué? Porque no atendemos con diligencia las cosas que estamos oyendo relacionadas con la fe. La fe que es en el Señor Jesucristo y no en Moisés, porque el problema de los hebreos es que estaban regresando a Moisés. O sea que se estaban regresando al antiguo pacto, a la ley, a ponerse bajo las ordenanzas de la ley, a la circuncisión, a que los pecados fueran perdonados por el sacrificio de animales. O sea, estaban desechando a Jesús, haciendo de esa manera que la sangre de Jesús fuera inmunda. Una cosa complicada. Entonces no nos podemos deslizar. Ahora lo que estamos haciendo es, después del desliz, porque este es el principio, esto es al principio de la iglesia, cuando la iglesia estaba a punto de deslizarse, o sea, de degradarse.
Pero después de 2000 años de haber sido escrita esta epístola, el estado en el que se encuentra la mayoría de la cristiandad, ¿cuál es? Un estado degradado, un estado de apostasía, del cual tiene que ahora salir. Como dice el Señor, salí de ella, pueblo mío, porque la iglesia, espiritualmente hablando, se deslizó de la Jerusalén celestial, a donde fue puesta, a la Babilonia espiritual. Así como en el pasado, por la apostasía de los judíos, fueron llevados a Babilonia 70 años, así también la iglesia ha sido llevada a esa tiniebla espiritual, a ese lugar de ídolos, porque Babilonia es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, la idolatría, que no es otra cosa que dejar de ver al Señor. Entonces, cuando dejamos de ver al Señor, comenzamos a ver otras cosas que ya no son el Señor, y todo eso es idolatría. Entonces, la iglesia no puede ser el templo del Espíritu Santo albergando toda clase de ídolos. No, debemos entonces salir de allí, y así como lo hicieron en el pasado algunos judíos, un remanente, porque no eran todos los que llegaron a Babilonia los que salieron, sino un remanente muy pequeño, regresó a Jerusalén. Y eso es lo que nos muestran los libros de los profetas del post-exilio. Podemos leerlos y ver la necesidad de esos profetas para animar a los judíos que habían llegado de la cautividad a hacer algo importante. Porque lo primero que ellos llegaron a hacer, como es natural, es a edificar sus casas. Es normal. Si yo salgo de una cautividad, pues lo primero que voy a hacer es hacer mi casa. Pero el Señor les dice, no, están en error. Ese no es el orden. Y por eso les está yendo mal. El profeta Ageo les dice que deben subir al monte para traer madera a fin de que puedan edificar su casa, la casa del Señor. Entonces, es un libro profético. No solamente nos habla de la historia, de lo que estuvo sucediendo ese tiempo, sino que nos habla a nosotros, para el tiempo de ahora, la urgencia de atender las cosas del Señor por encima de las cosas nuestras. Sí, las cosas nuestras son importantes para el Señor, claro que sí. Pero primero es el Señor. Y si al Señor no le damos el lugar debido, entonces ni las cosas nuestras van a ser atendidas. Estamos perdiendo por lado y lado. Bueno, entendiendo eso entonces, porque algunos dirán, bueno hermano, ¿y entonces qué hemos de hacer? Edificar la casa del Señor es la respuesta. Pero para edificar la casa del Señor vamos a tener que poner un fundamento. Sin fundamento, todo lo que hagamos lo vamos a hacer en vano. Vamos a tener una casa edificada sobre arena. El Señor habla también, por las figuras que usa, que son muchas, que esa es una obra que tiene madera, heno y hojarasca. ¿De qué sirve una obra para el Señor que es edificada en el esfuerzo humano, poniendo lo del hombre, la estrategia humana? No, no sirve. Entonces necesitamos es la sabiduría que viene del cielo, la que el Señor nos da en Cristo, la que Cristo le enseñó a los apóstoles. Mire que los apóstoles fueron un remanentico sacado de entre los judíos, a quienes el Señor les reveló las cosas necesarias. ¿Para qué? Para que ellos, como apóstoles, fueran a las naciones, predicaran el Evangelio
tomaran a los que creyeran en el Evangelio y los establecieran en Cristo. Por eso él dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. ¿Sí? Bautícenlos, sumérjanlos, denles a conocer todo lo que es necesario conocer acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el discipulado. Sin un discipulado acorde a las palabras de Jesús, estamos arando en el desierto. Sí, mucho esfuerzo y mucha gana y mucho entusiasmo, pero ¿qué nos va a dar el desierto? Nada. Y eso es lo que ha sucedido, mucho entusiasmo, mucho esfuerzo y mucha gana y muchas cosas, mucha actividad. Tanta actividad que el sudor es tremendo, pero es un sudor de la carne. Al final, ¿qué tenemos? Nada, porque la casa no se ha edificado, porque no hay fundamento. No hay un fundamento. El está afuera. Sí, total, claro. Lo tienen afuera. Afuera. Sí, porque es el tránsito que vemos desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea. Y es un tránsito en descenso, no en ascenso. El Señor nos pone en un lugar alto, pero para que desde ese lugar alto podamos ver en el Espíritu lo que hay que hacer. Pero si desde ese lugar alto comenzamos a bajarnos, recuerda dónde has caído, le dice el Señor al ángel de la iglesia en Éfeso, recuerda dónde has caído. O sea que se cayó. ¿De dónde se cayó? Pues se cayó de Cristo. Se cayó de ver al Señor. ¿Cómo lo sabemos? Porque has dejado tu mejor amor. Eso es. ¿Cómo sé yo que se cayó de Cristo? Porque ha dejado el mejor amor. Ese mejor amor es Cristo. Algunos dicen, no, es Dios, el Padre. No, es Cristo. Porque el Padre quiere que veamos es a Cristo, a su Hijo. A Cristo el Padre le ha dado la preeminencia. Si no vemos a Cristo, no vamos a llegar al Padre, porque el único que nos lleva al Padre es el Señor Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él dejó claro las reglas o las leyes para llegar al Padre. Claro que la meta es llegar al Padre, pero esa le corresponde al Señor Jesús, llevarnos al Padre. Y a nosotros nos corresponde ver al Señor Jesús para que el Señor Jesús nos lleve al Padre. Y nos ponemos a ver al Padre y dejamos de ver a Jesús, como sucede con los judíos, que no ven sino al Padre, negando a Jesús. Entonces le están apuntando a donde no se debe apuntar. Y por eso es que los hombres se cubren la cabeza. ¿En señal de qué? De que la cabeza de ellos es el Padre. Esa es la señal. Cuando ustedes vean a un hombre que se cubre la cabeza, ese es un buen religioso. Pero ese religioso dice que el Padre es su cabeza. Después de que el Señor Jesús fue puesto como cabeza de la iglesia, entonces el hombre debe descubrir su cabeza. Lo que quiere decir que ahora tiene una cabeza que no es el Padre, sino que es Cristo. Cristo es su cabeza. Y si se cubre, entonces afrenta a Cristo. Quiere decir que no tiene a Cristo como su cabeza. O sea que por ahí andan esos pseudocristianos, digo yo, enseñando de Cristo sin saber de Cristo. Gentiles que se han convertido al Mesías y quieren ser judíos. Y los judíos no los reciben porque dicen estos no son judíos. Pero ellos quieren ser judíos y por eso se cubren la cabeza. Y los ves enseñando cubriéndose la cabeza. ¿De qué revelación pueden estar ellos hablando? Si la cabeza no es Cristo, y Cristo es de quien procede
lo que el Padre tiene para nosotros, entonces ¿a quién le estamos oyendo? Esas son cosas que han quedado y que son delicadas, porque tienen que ver con los mandamientos de Cristo, los cuales fueron dados a los apóstoles para que nosotros los guardáramos. ¿Y guardar qué significa? Cumplir, obedecerlos. Lo mismo las mujeres. Yo sé que aquí hay hermanas que aún no entienden lo de la cobertura, pero está claramente escrito en la carta a los Corintios, capítulo 11, donde se está hablando del orden. Y estamos hablando del orden de gobierno que hay en el Espíritu. No es un gobierno de la carne, sino que es el gobierno que hay en el Espíritu, donde Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y no es porque el varón sea más inteligente, a veces las mujeres son más inteligentes. No se trata de inteligencia natural, se trata de gobierno espiritual. Entonces, si debemos entrar a reconocer que vamos a ser guiados por el Espíritu, tiene que haber un gobierno del Espíritu. Y ese gobierno del Espíritu al principio nos obliga a ponernos bajo el orden. Bueno, digo estas cosas porque quizás es necesario que las atendamos, ¿no? Como aquí está escrito en Hebreos, porque eran las palabras de los apóstoles dadas a la iglesia, para que la iglesia atenta entonces dijera, bueno, aquí hay algo interesante, vamos a cumplirlo. Yo sé que algunas hermanas dicen que no, que el cabello ha sido dado como cobertura, pero no es eso lo que dice el apóstol, o no es eso lo que dice Dios, porque el apóstol está hablando de parte de Cristo, y Cristo está hablando de parte de Dios. ¿Si es así o no es así? Si no fuera así, entonces estaría en gran peligro lo que tenemos como escrituras, porque o las escrituras provienen de Dios, o algunas partes de las escrituras no provienen de Dios. ¿Cuáles son esas partes? Ay, Dios mío. No, ellas provienen de Dios. Sí. Entonces, es mejor atenderlas y ponernos de acuerdo con ellas. ¿Qué nos cuesta? Nada. Pero sí nos puede costar el ponernos a discutir con ellas. ¿Cierto? Porque estamos hablando de madurez. Y la madurez viene por el oír la fe, la palabra. La fe viene por el oír la palabra, y entonces el atenderla va a traer en nosotros madurez espiritual, no madurez natural. La madurez natural ya la tenemos por los años que tenemos. Hay niños que espiritualmente son maduros y hay viejos que espiritualmente son niños. Entonces la madurez espiritual no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver es con la obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra traerá en nosotros una revelación que es tan fuerte en el corazón que eso no nos lo va a quitar nadie. Vamos a ser como el Señor Jesús, radicales. Y vamos a dar la pelea por la fe, porque eso no nos los quita nadie. Una vez tenemos lo que el Señor nos da como regalo, ese es nuestro tesoro, pero también se convierte en nuestra arma, en nuestra espada, para batallar contra el infiel. Los musulmanes le cortan la cabeza a los infieles, naturalmente hablando. Espiritualmente hablando también hay que cortarle la cabeza a los infieles, pero ¿qué cabeza es la que se corta? La que quiere levantar contra Cristo, contra el conocimiento que viene de Cristo. Pablo lo dice así: las armas de nuestra milicia no son carnales. Ya lo dijo.
son poderosas para derribar argumentos y fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Porque en nosotros hay eso. Pero gracias a Dios, por la palabra esas fortalezas caen. Esas maneras de pensar tienen que caer, tienen que rendirse ante la soberanía del Señor, nuestro Señor, Cristo. Allí dejamos de ser enemigos de Cristo y nos convertimos en sus siervos. Claro, todavía hay muchas cosas que en nosotros, porque aún están allí, aún no han sido manifiestas, aún no se han revelado por la palabra, que se oponen a Cristo, pero por la palabra. Entonces ellas tendrán que rendirse ante el Señor. Eso le dijo el Señor, nuestro Dios Padre, al Señor Jesús: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. No estaba hablando de una guerra carnal, estaba hablando del Espíritu, de la palabra, la que nos va llevando poco a poco a una transformación de nuestra mente, alineando nuestra mente en un mismo pensar, en un mismo sentir. ¿Para qué? Para que seamos dóciles a la voz del Señor, que es nuestra cabeza. De eso se trata. Que no le vamos a resistir porque tenemos ideas, pero esas ideas son contra Cristo. Se oponen a que Cristo sea la cabeza de cada uno de nosotros. Bien, entonces, este fundamento tiene un comienzo que es vital, y estuvimos hablando un poquito la semana pasada de él, porque está muy relacionado con el problema de los hebreos, y comienza diciendo arrepentimiento de las obras muertas, no poniendo otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Entonces, en ese fundamento, el arrepentimiento de las obras muertas tiene que ser claro. Debe ser claro para nosotros lo que significa arrepentirnos de las obras muertas. En el caso de los hebreos, ¿cuáles eran las obras muertas? Lo que ellos intentaban hacer fuera de Cristo. Sí, en el conocimiento de lo que llama Pablo el otro evangelio. Como si hubiera otro, porque no hay sino un evangelio. Pero ese se los estaban dando falsos testigos de Cristo, falsos maestros, falsos apóstoles, que habían creído en Jesucristo, sí, eran mesiánicos, pero no tenían la madurez para poder enseñar el evangelio de Pablo. Entonces, en su ignorancia, ellos creían que para ser salvos había que cumplir con las ordenanzas de Moisés, había que circuncidarse, había que ir a la Torá, seguir la Torá, toda la Torá. Eso me parece estar oyendo ahora a algunos, que eso es lo que están enseñando, que si no se sigue la Torá, entonces no se puede ser salvo. Pero la Torá no es la que nos salva es el Señor Jesús. Sí, porque en la Torá encontramos cosas que son válidas, que son para hoy, y otras que ya no lo son. Ya son obsoletas, ya pasaron por la sangre del nuevo pacto, ya no se nos obliga la circuncisión, ya no se nos obliga a matar animales, ya no se necesita un templo, no necesitamos los levitas para todo ese servicio del templo. Los levitas quedaron sin empleo, ahora se tienen que convertir en sacerdotes del nuevo pacto, que es por la sangre de Jesús, ya no es por la sangre de Leví, ya no es el linaje de Leví el que hace o los hacía sacerdotes, sino que ahora es por la sangre de Cristo, la cual nosotros bebemos. Bueno, no somos, ¿cómo se llaman esas personas que comen?
que comen carne y Caníbales. caníbales, no lo somos, no, el significado aquí tiene que ver es con seguir a Cristo en todo, para poder pertenecer a ese linaje, a ese real sacerdocio, a esa nación santa, sí, que es un pueblo que Dios escogió en Cristo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. Y por esa luz en la que nos encontramos, o nos debemos encontrar, es que somos la luz del mundo. No porque proyectemos la luz, no proyectamos la luz nosotros, sino que somos el reflejo de la luz de Cristo en nosotros, si seguimos a Cristo. Entonces el arrepentimiento de obras muertas es muy importante, hermanos, y en eso yo quisiera subrayar, recalcar, volver a recordar, porque es nuestra batalla diaria. Batallamos todos los días contra el hombre viejo. Todos los días en nosotros hay un ser que la Biblia llama hombre viejo, que no es otra cosa que la carne, que no es otra cosa que el que desciende de Adán, el cual se opuso a Dios, pecó y está bajo la condenación. Entonces tenemos que salir de allí para estar en el hombre nuevo que es creado en Cristo, no en el viejo. Pero para que no estemos en el viejo y estemos en el nuevo, entonces al viejo, ¿qué hay que hacerle? Crucificarlo. Hay que crucificarlo, y todos los días. No, yo lo crucifiqué hoy y le di una muerte tan fuerte que ese hombre viejo, mejor dicho, lo enterré y no va a resucitar. Pues al día siguiente está otra vez vivo y coleando, molestando y queriéndose imponer, y en su imposición se opone a Cristo. Entonces el hombre viejo en nosotros se opone a Cristo. Y si le dejamos gobernar, pues entonces nos va a llevar fuera de Cristo. Por eso es que nos debemos negar a nosotros mismos, tomando la cruz cada día. Arrepentirnos, porque esa negación o esa cruz no es ya literal. No vamos a construir en nuestro cuarto una cruz donde nos vamos a crucificar o nos vamos a dar de látigo, como algunos hacen todavía, se flagelan, mortifican la carne, porque claro, la carne está allí y la carne nos lleva al pecado. La carne es terrible, no sé si ustedes la han experimentado, yo la experimento todos los días. La única carne que me gusta es el bistec, y si es a caballo mejor, pero esta no. Esta es terrible. Hay que crucificarla. Sí, algunos dirán, pero ¿cómo? Porque en el oscurantismo pensaban que era la carne natural. Entonces llevaban cruces a cuestas, se flagelaban, iban de rodillas, se mortificaban y hacían toda esta serie de sacrificios para la carne, pero que no resultaban en una vida piadosa. Porque de esa carne no está hablando el Señor. Está hablando de la mente no renovada. La mente, donde están nuestros pensamientos, donde están nuestros ideales, donde están nuestros sueños, lo que queremos hacer, lo que pensamos que es bueno. Si eso no se renueva con el conocimiento del Hijo de Dios, entonces la carne nos va a dominar. Por eso es importante el arrepentimiento, que es la palabra metanoia en griego, cambio de mente. Entonces el Señor Jesús estaba apuntando, era un cambio de corazón. El Señor Jesús vino para dejar obsoletos todo lo que era un culto para la carne, externo. Y que claro, Moisés
mostró y enseñó. Y eso estuvo bien hasta la venida del Señor Jesús. Porque no había otra manera, Dios no tenía otra manera para lidiar con el hombre, sino con esos medios, que hoy en día son tipo y sombra de las realidades espirituales. Por eso salirse de la fe en Jesús y regresar a estas cosas externas es muy peligroso. Muy peligroso, porque nos salimos realmente del camino que nos lleva a la vida piadosa. Y el camino que nos lleva a la vida piadosa es el conocimiento del Señor Jesús, la obediencia al Señor Jesús por la fe. Es que la fe es necesaria. Por eso después de esto dice la fe en Dios. La fe es necesaria, porque la fe es algo que trabaja en nuestro corazón. Es nuestro corazón el que toma las decisiones de vida. De toda cosa guardada debemos guardar el corazón, porque de él mana la vida. Entonces las decisiones de vida las toma el corazón, y las debe tomar según la fe, según el conocimiento que tengamos de lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho que debemos hacer. Entonces las determinaciones de corazón son conforme a lo que el Señor Jesús ha enseñado a hacer. Eso es la fe viva. En la carne no hay fe. La carne anula la fe. La carne es una expresión externa de nuestra voluntad, muchas veces de manera más demostrativa para agradar al hombre que para agradar a Dios. Porque para agradar a Dios no necesito agradar al hombre. Para agradar a Dios, yo pongo la mirada en Jesús y obro conforme a lo que yo sé que Dios me manda a hacer y ve que estoy haciendo. Y ese es un asunto del corazón. ¿Sí? Del corazón. O sea que la fe es muy poderosa, porque sin fe no se puede agradar a Dios. Pero sin tener fe, o sin tener ese conocimiento, pues tampoco. Entonces es necesaria, ahora son necesarias las Escrituras. Conocer las Escrituras, conocer la voluntad de Dios, conocer lo que a Dios le agrada, cuál es el plan que Dios tiene, qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que Dios más ama. Y cuando eso lo tenemos claro, entonces vamos a enfilar nuestro corazón en aquellas cosas que son principales para Dios. Porque hay prioridades. Nuestra prioridad debe ser Dios. Pero en el conocimiento que tenemos de Dios hay prioridades. Sí, los mandamientos son las prioridades. Pero ahora tenemos una prioridad que los apóstoles nos descubrieron. Gracias al nuevo pacto y al régimen del Espíritu, ahora ellos podían conocer las prioridades de Dios. Y vemos que la prioridad de Dios es la casa, su casa. Su casa, así como la prioridad del hombre que salió de Babilonia era hacer su casa, la prioridad de Dios es que alguien le haga su casa. ¿Cierto? Porque Él quiere casa, Él quiere habitar. Y quiere habitar en el hombre. Claro, Él vive allá, pero Él quiere habitar ahora en el hombre. Desde el principio creó al hombre para habitar en él. Y Jesús es el que logra que Dios obtenga eso por el Espíritu. Porque cuando ya se perdona el pecado y Dios nos da la regeneración y el Espíritu, Dios obtiene algo. Entonces Dios obtiene una casa individual, que somos nosotros, pero Él quiere algo más, una casa corporativa. Y fíjense que para obtener una casa corporativa, ahí sí que nos toca entender lo que es el niéguese a sí mismo. Porque nosotros no queremos sino lo nuestro.
No, queremos lo que nos gusta, lo que es fácil, lo que es sin esfuerzo, pero las demandas de Dios para la edificación de la casa nos van a pedir todo. Vamos a tener que despojarnos de muchas cosas para que Dios pueda obtener su casa. Pero la gloria de esa casa es el fin del hombre. Bueno, no hablo del fin del hombre como la destrucción del hombre, sino el propósito al cual el hombre tiene que llegar. ¿Sí? Y eso es importante, hermanos, es importantísimo. Mire que todas estas cosas trabajan para eso. Este fundamento trabaja para poner en nosotros una base firme de conocimiento necesario a fin de que podamos sobre ese conocimiento que tiene un poder de vida, porque no solamente es algo intelectual, sino que produce en nosotros un deseo, y ese deseo es para hacer algo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La casa de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, la fe en el Señor es muy importante, que también es mencionada aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, mostrando que esa fe es la que nos va a llevar a poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Si queremos que la fe sea perfecta, entonces ella se perfecciona mirando al Señor Jesús. Porque Jesús llegó a ser la voz de Dios. A Dios nadie le ha visto jamás, pero se presentó a los hombres en la persona de Jesús. Y lo que Jesús habló era la voz del Padre. Lo que Jesús hacía era lo que el Hijo le veía hacer al Padre. El amor que había en Jesús hacia los hombres era el amor del Padre hacia los hombres. Jesús es la única forma o el único medio que tiene Dios para acercarse al hombre. Y Jesús es el único medio que tiene el hombre para acercarse a Dios. ¿Ve? Y ahora, ¿qué tenemos? La cabeza y la iglesia. El único medio que tiene el hombre para acercarse a la plenitud de Dios. El único. O sea que la iglesia, en donde reposa toda la plenitud, voy a decirlo como lo dice el libro de los Efesios, capítulo 1, algún hermano que me ayude allí, Efesios capítulo 1, últimos versos, donde muestra que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí lo dice así, ¿verdad? Efesios capítulo 1. Lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, y ese cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel. Mire, el cuerpo de Cristo es la plenitud. En el cuerpo de Cristo está la plenitud. Pero ¿cuánta de esa plenitud tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿O cuánto nos hace falta? Bueno, pues por no edificar. Porque si edificamos, es lo que vamos a tener. Yo creo, y tengo ese sueño, de ver un día a la iglesia como el cuerpo de Cristo en un estado glorioso, en un estado de santidad, de poder, de justicia.
tal y como al principio sucedía, porque al principio fue glorioso. La extensión del Evangelio por medio de la iglesia hizo que las tinieblas retrocedieran, porque la iglesia, como la luz del mundo, trajo la luz, y donde está la luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Si la iglesia es la luz, como Jesús dice que es la luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Y cuando hablamos de tinieblas, no estamos hablando de tinieblas naturales, estamos hablando del reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Entonces miremos a Cali, miremos el estado de Cali, y preguntémonos si esta ciudad, o si en esta ciudad las tinieblas están. ¿Sí o no? Sí. Claro que están. ¿Eso qué quiere decir? Bien densas. ¿Eso qué quiere decir? Que la luz está muy pequeña. Está como el lucero de la mañana. Así como cuando comienza a despuntar el día, 6 de la mañana, algo de luz se ve, pero todavía es muy gris el día. Entonces es hasta que lleguemos a la plenitud del día. Esa es la madurez de la iglesia, hermanos. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho que el Señor está logrando en este tiempo, porque Él está avanzando. Él no está como preocupado porque no se están cumpliendo las palabras que fueron dichas. No, las palabras se van a cumplir. Ellas se van a cumplir, a pesar de nosotros. Pero si nosotros nos ponemos en línea con las palabras y le creemos a Jesús, y en ese creerle y seguirle, como Él dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que hay unas demandas para poderle seguir. Además de comer su carne y beber su sangre, demandas para los discípulos que quieran seguirle al Señor Jesús. Y cuando Él habla de comer su carne y beber su sangre, el sábado estuvimos hablando un poquito de lo que eso significa, porque no es otra cosa que hacernos parte de Él, ser miembros del cuerpo, de su cuerpo, ser la iglesia. Entonces ahí el Señor nos está mostrando una visión clara. Claro, está mostrando que muchos son creyentes, pero no todos son seguidores. No todos le siguen como Él demanda que se le siga. No todos le van a seguir como su cuerpo. Muchos le van a seguir de otras maneras. O muchos van a estar, porque seguirle, o se le sigue como es o no se le sigue. Muchos van a estar de otra forma. ¿Sí? No sé qué hora es. Que veo a muchos que están como saliendo, como si se... 8:25. Bueno, estamos llegando ya al final de esta parte. Tengan un poquito de paciencia. Yo sé que después de una hora la sentadera comienza a ponerse complicada. Pero no nos dejemos interrumpir, hermanos. Porque eso no es como ver una película, que la podemos luego conectar. Si nos desconectamos del Espíritu, nos va a costar trabajo entender lo que el Espíritu nos quiere realmente sellar. Porque Él quiere sellar su palabra en nosotros. Que su palabra esté tan firmemente sellada que podamos entonces, con ese sello del Espíritu, movernos hacia donde Él quiere movernos. ¿Sí? Y bueno, creo que todavía hay algo por decir. Voy a saltarme unos pasos en ese fundamento,
que tiene que ver con la doctrina de bautismos. Hablamos de ella un poquito la semana pasada, de la imposición de las manos también, hablamos de eso un poquito, y es necesario tener esto claro porque hace parte de lo que es fundamental para la iglesia, porque ahora sí tiene que ver el espíritu. La doctrina de bautismos tiene que ver con el espíritu, que es el que nos va a auxiliar, a ayudar. Porque hermanos, no solamente nos bautizamos, en la doctrina de bautismo no solamente está el bautismo de agua, que es por el que todos hemos pasado, que es para arrepentimiento de pecados, cuando nos arrepentimos, cuando aceptamos al Señor Jesús y cuando somos introducidos en las aguas al ponernos de acuerdo con el Evangelio, al hacernos uno con el Evangelio. Allí entonces entendemos que Él murió, pero también resucitó. El Evangelio debe contener estas partes importantes, que Él murió, pero también resucitó. No solamente que murió, porque si solamente murió, pero no resucitó, entonces nuestra fe queda ñonga, coja. Murió, claro. Claro que sí, murió en la cruz. Y allí Él cargó con el pecado del hombre. La ira de Dios cayó sobre aquel que era justo, porque se puso como injusto, como pecador, para que Dios descargara toda su ira sobre el pecador, no Cristo, sino sobre la carga que Él llevaba. Pero luego resucitó. Y así como nosotros morimos juntamente con Él, también hemos resucitado juntamente con Él. ¿Para hacer qué? El cuerpo de Cristo. Ahora somos el cuerpo de Cristo. Entonces en el bautismo nos identificamos con la muerte, pero también nos identificamos con la resurrección, y al entender que en la resurrección somos uno con Él, somos añadidos a la iglesia. Por eso en el libro en Hechos, capítulo 2, dice que después de que se bautizaron fueron añadidos. ¿Añadidos a dónde? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces ahí está el proceso. El evangelio es predicado. A ellos se les muestra que ellos crucificaron al Señor y que después había resucitado y estaba sentado a la diestra de Dios. Pedro habla de esas cosas. Murió y resucitó. Y el Espíritu Santo trajo tal convicción que no había dudas de lo que Pedro estaba enseñando. Eso los llevó a ellos a compungirse y a preguntar qué hemos de hacer. Varones, ¿qué hemos de hacer? Bueno, bautícense. Sí, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo. Porque nadie puede ser añadido al cuerpo de Cristo si no ha sido perdonado, si sus pecados no le han sido perdonados y si no se le ha dado el Espíritu, porque la iglesia está conformada de miembros que han nacido del Espíritu. Si aquí hay alguno que no ha nacido del Espíritu, no hace parte de la iglesia, no hace parte. Tristemente, en muchos lugares hay mucha gente que no ha nacido del Espíritu y va a los cultos de celebración, canta, levanta las manos, oye la palabra, pero aún no ha nacido del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo, dice el Señor Jesús, para poder ver el reino de Dios. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Entonces es necesario nacer de nuevo. No de carne y sangre, sino de
el Espíritu. Hay que nacer de Dios. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, más a los que les recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. No de sangre y carne, dice, sino del Espíritu. Esa es la iglesia. Pero si la iglesia es del Espíritu, es de Cristo, es de Dios, entonces ella debe perseverar en aquellas cosas que se les mandó a hacer desde el principio. Si no perseveran esas cosas, entonces no está haciendo lo que Jesucristo les mandó a los apóstoles a enseñar, a guardar. A la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Éfeso, el Señor le dice: ve y haz las primeras obras. Porque ellos están haciendo muchas obras, muchas. Pero esas obras no están de acuerdo con las primeras obras. Ve y haz las primeras obras. Eso también es muy importante para entender. Porque el no tener eso claro en nuestro corazón, entonces no nos va a llevar a una vida piadosa, conforme a la verdad, conforme a lo que le fue enseñado a la iglesia al principio para perseverar. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿El que persevera en qué? Pues en las cosas que tiene que perseverar, en aquellas cosas que les fueron enseñados para perseverar. Y eso con el Espíritu. Entonces, en la doctrina de bautismos debemos entender eso, que fuimos bautizados también en un cuerpo, que es el de Cristo, el de la iglesia. Pero también en esta doctrina de bautismos, como decía el bautista Juan, decía: yo los voy a bautizar en agua, pero vendrá otro que los va a bautizar en espíritu y fuego. O sea que el bautismo de espíritu y fuego también es necesario. Y hablando de ese espíritu, en el capítulo 1 de Hechos, el Señor habla de ese bautismo. Cuando ellos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y Jesús dice: no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes. Pero me seréis testigos. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y me seréis testigos. O sea que, ¿de qué está hablando? Del descenso del Espíritu Santo. Ya ellos tenían el Espíritu Santo. Jesús había soplado el Espíritu Santo en ellos. Ya ellos eran nuevas criaturas. Eso lo hizo Jesús el primer día de su resurrección. La primera obra que el Señor Jesús hizo el día de su resurrección fue soplar el Espíritu Santo en ellos, porque ahora ellos eran su familia, su cuerpo. Debían nacer del Espíritu. Y así como Dios sopló su Espíritu el día que formó a Adán, así mismo Jesús sopló su Espíritu, que es el Espíritu vivificante, el día que resucitó, no antes, porque antes no podía, porque el pecado no había sido tratado en la cruz. Entonces ahora viene el bautismo del Espíritu Santo para recibir poder, y ese es el fuego necesario para que la iglesia, al recibir el poder, no solamente trabaje como una unidad, sino que trabaje conforme a los dones que el Espíritu Santo reparte en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Allí tenemos entonces la doctrina de bautismos resumida. Si se quiere saber un poquito más, entonces ver al link que yo tengo, Julián Villegas, y buscar allí la doctrina de bautismos para aprender un poquito más sobre esto. Después de la doctrina de bautismos tenemos la imposición de las manos. Voy a ser breve porque es que para no extenderme demasiado y poder llegar como al punto al cual íbamos hoy, que era la resurrección de los muertos. Pero para poder llegar allá tenemos que tener esto como bien establecido, para no caminar como en falso con cosas que es necesario tener
bases. La imposición de las manos es el ministerio de los apóstoles y de los obreros del Señor, que imponen las manos sobre los miembros del cuerpo de Cristo para orar por ellos, si hay enfermos, orar por un don, para que el Espíritu Santo descienda. Entonces vemos muchos ejemplos relacionados con eso, y el mismo Jesús, ¿no? Como usó sus manos para sanar por los enfermos, orar por los niños. Algo importante en las manos, porque son las manos del cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos el cuerpo, y Cristo en su cuerpo tiene las manos, y vemos que las manos, pues también pueden ser para orar por los enfermos, no necesariamente tienen que ser apóstoles o ancianos, también pueden ser hermanos que tienen el don de la sanidad. Entonces el Señor Jesús habla: a los que creen, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Los que creen, los que tienen fe. Está hablando de creyentes. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas. Eso lo dice el Señor Jesús, ¿sí? También vemos en Santiago la imposición de las manos del presbiterio, los ancianos, por las personas que están enfermas, les ungen con aceite, oran, y bueno, hay respuestas de parte del Señor, porque es el orden del Señor. Y está en la imposición de las manos para establecer, para enviar personas, para establecer por la unción dones del Espíritu Santo. Bueno, breve y resumido. Vamos a orar entonces para que dejemos allí y podamos continuar la semana entrante, Dios mediante, a partir de allí, con la resurrección de los muertos, que es lo que sigue a continuación. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a guardarla. Sigue hablándonos, Señor, que meditemos sobre estas cosas, porque en el guardarla también, Señor, nos ordenas a meditar, a fin de que lo que tú nos has enseñado lo tengamos presente. La palabra guardar nos habla de memorizar. Gracias, porque debemos memorizar tu palabra, para que ella no se nos vaya, sino que esté bien guardada en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fieles en esto. Conocemos nuestra debilidad, sabemos que estamos expuestos a la tentación, a las distracciones, a perder el rumbo, mirando lo que no es importante. Pero, Señor, de ti viene ese poder que nos das. Pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Queremos, Señor, cumplirte. Queremos hacer la obra. Y para hacer la obra necesitamos que pongas en nuestro corazón ese querer. Que no sea el querer de la carne, sino que sea el querer del Espíritu. Para que lo que hagamos, lo hagamos en el Señor. Y esa obra sea reconocida como una buena obra el día en que el Señor Jesucristo venga a examinar a todos los que trabajan para ti. En el nombre de Jesús hemos orado, te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos bendigas igualmente. Amén y amén. Amén.